Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Camino. Y en esta tarde tengo el gusto de tener conmigo sentado a una amiga de mi tiempo universitario, pero que gracias a Dios después de la etapa universitaria hemos podido seguir en contacto. Y que les voy a ser sincero, creo que hubiera estado bastante chido grabar las conversaciones que nos echamos previamente porque nos sirvió para Bastante. ponernos al día, Al ¿no? día. Pero bueno, se las presento, ella es Meli Hernández, Melisa Hernández, ella es abogada litigante, lleva muchos años dedicándose ya a la parte de litigio, creo que aparte de eso es alguien de bastante confianza, que es bastante abierta, ya lo vieron, y pues creo que vamos a tener buenos temas de conversación. Meli, bienvenida. Muchas gracias, amigo, por la oportunidad, sobre todo. Y pues a darle, aprovechar. Bueno, pues primero que nada, te digo muchas gracias. Fíjate que cuando reactivaba el proyecto, porque el proyecto estuvo en pausa algunos años, eh, estabas tú entre la lista de los que tenía que iniciar esta segunda etapa. Y en gran parte tiene que ver porque creo que más allá de la profesión que compartimos, uno se acuerda del tiempo universitario y dice, pues tiene que ser alguien de confianza, alguien que sí, Claro, que aparte sume y pues tú eres una de esas personas. Entonces, gracias. em, me gustaría iniciar con esto porque también con otras amigas que ya han estado acá les he preguntado, ¿tú cómo recuerdas o cómo clasificarías desde tus propias palabras que fue, en resumen, tu etapa universitaria? Pues es que la primer mitad, o sea, los primeros cinco cuatrimestres, Ajá. o sea, fueron muy tranquilos. En cuanto E intensidad. ajá, o sea, intensidad sobre todo, no en intensidad de aprendizaje porque sí eran muy intensos los maestros. Sí, Siento que son más intensos al inicio sí, que ya después. Entonces, pero en cuanto a actividad mía como universitaria, ok. fue muy tranquila. O sea, en ese sentido, pues yo no salía de fiesta, Ujú, era de a mi casa, de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, entonces era muy, muy, muy tranquila. Pero a partir de sexto cuatri a décimo, ujú, o lo poquito que viví de décimo, fue muy intenso. O sea, fue de ahora sí viajes, fiestas, salidas, conocer muchísima gente. Con la gente con la que seguía, pues era seguir en contacto, tratar de mantener ese vínculo. ujú, Y sobre todo, yo creo que ya en la segunda mitad, pues igual empecé ya con la vida laboral, ya empecé a hacer prácticas, ya era de trabajo, también salir de viaje por ese trabajo, gracias a ujú. Dios, este, conocer muchos lugares, conocer a más gente, empaparse de lo que pues ahora yo litigo. Y entonces pues también esa parte me abrió el panorama porque pues yo al inicio bueno, la primera mitad de la universidad yo estaba muy segura de estudiar derecho Ujú. o de si estaba en lo correcto, si estaba de verdad en el camino correcto Ok. de haber estudiado esta carrera, ¿no? Y ya en la segunda mitad pues fue como descubrir esta parte de si es lo que me gusta, si a esto me quiero dedicar y creo que sí encontré este camino del que quiero vivir y del que quiero ejercer. Ok, y por ejemplo tú, bueno, yo he escuchado comentarios haters, incluso de compañeros de generación, acerca de lo que eras CEU WAP, ¿no? Ok. O sea, ¿a ti sí te gustaba CEU? A mí sí me gustaba. No, a mí me encantaba. Ajá, O sea, y creo que lo único que cambiaría de esa primera mitad sería haber conocido más gente, ok, porque pues está todo centralizado, está todo ahí, tienes casi todas las facultades, puedes conocer a muchísima gente, puedes empaparte de muchísimas cosas. ujú, Entonces, a mí sí me gustaba, no tenía problema, es más, con primer compañero de la universidad, con Altair, eh, pues con él era de que segundo cuatri nos íbamos a la biblioteca central y era sí, tal de cual. irnos a los sillones a dormir o a echar la hueva y, o echar cotorreo ahí. Este, también jamás se me va a olvidar que en biología, creo que sí era biología, había unas enchiladas suizas buenísimas que me encantaba ir. Eso estaban buenas. Las famosísimas yojis que igual echaban paro muchísimas veces.
Los taquitos de qué, de michote Los enfrente. taquitos de michote, los taquitos de dorados de bolsita del Ajá, señor que se ponía ahí de la facultad, de o 15 sea, pesos, sí, ¿no? sí, sí, De 15. aparte, 10 pesos, yo los compraba en 10 pesos, entonces era increíble, o sea, gastronomía, o sea, tenías Sí, todo ahí prácticamente, bares de mala muerte, todo, todo. La tenías experiencia todo, sí, completa. sí, tenías la experiencia completa que la neta yo no lo cambiaría. Sí, bueno, digo, te pregunto porque, a lo mejor y no todos tuvieron la fortuna de estudiar en BUA, pero, pues mira, yo he escuchado desde comentarios de que no, los profes ni llegan. Desde que estábamos nosotros, Sí, no, no había llegaban, profes que no sí, sí, llegaban. sí, Pero yo sí juraría que, obviamente, con los profes que tú sabías que eran buenos, bastaba con que te dieran una clase a la sí, semana para ponerte al corriente, sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, no sé en tu caso, yo creo que, recuerdo muy bien que el primer semestre, a lo mejor el primer trancazo así de un profe extraordinario, desde mi punto de vista fue el profesor Cid con Romano, Ok, ¿no? ok, Ajá, sí, más que sí, nada sí. porque te hablaba en latín y era como ¿De qué de... me está hablando? Sí, claro, sí. Y se reía cuando le decías, profe, no le entendí, que hacía. Bueno, él, y ya después fue subiendo el nivel con otros Sí, maestros, fue con otros maestros, sí, claro. pero coincido mucho contigo en la parte de que mientras más subías, más como que los profes entendían que la responsabilidad era Ya, tuya sí, de ponerte al claro. nivel, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, sí, 100% creo que a partir de tercer, cuarto cuatrimestre, este, es demasiado formativo. O sea, es muy formativo. Ya, o sea, esos cuatrimestres creo que sí son demasiados formativos porque sí es el profesor de yo llego temprano y los demás ya no entran, yo quiero los trabajos así, si no me los entregas no los califico, este, y pues al final como abogados creo que eso es pues el pan de cada día, o sea, Sí, lo que es tiempos, formalidades, o sea, ese tipo de conceptos que son básicos para nosotros como abogados, creo sí. que o sea, sí o sí los debes de tener a la mano. Y los adquieres en esos cuatro Y los temas, sí. quieres, sí, 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 justo, los adquieres en esos cuatrimestres y la neta sí, te los llevas para toda la vida. Sí, bueno, a ver, ya entrándole a esta parte de digo, de la parte universitaria, dices tú que fue a partir como del cuarto cuatri que dijiste, esto sí es lo mío, ¿no? No, 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 lo mío fue hasta como por sexto, Con Burset. séptimo cuatrimestre. O ¿Qué sea, estábamos viendo ahí? Agrario, administrativo, ajá, sí, estábamos con ¿no? agrario, administrativo, pero o sea, ni siquiera fue por alguna materia de la O universidad sea, que yo fue haya ya tú. dicho, es que esto fue lo que me llama. Ok, O sea, yo, es más, yo creo que todavía en esos cuatris yo estaba así de chin, es que creo que la regué en haber estudiado Derecho, creo que no, yo no tendría que haber estado en esto. ok, Pero también yo me ponía a pensar y era de, ajá, pero ¿y a qué más me dedico, no? sí. Porque si Ya está voy padre, en sí, sexto, sí, ya voy ya. en sexto y pues, Sí, ¿qué más voy a hacer? Y o sea, ya como mi camino empezó justo en el despacho donde yo entro como practicante ok. y había empezado a hacer prácticas con un abogado como tal de todo el despacho Ujú. y por X o por Y razón a mí me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no y te quedas en el despacho. Y pero pues yo me quedaba en el despacho, pues yo quería aprender, o sea, yo quería ver de qué se dedicaba, a qué era ser pues, abogado en Sí, ese claro. sentido, ¿no? Y hasta que la verdad pues entré a hablar con el licenciado que me enseñó todo lo que sé, o gran parte de lo que sé, y sí fue a afrontarlo y fue de, ¿sabe qué, Lick? La neta, pues quiero aprender, lléveme con usted porque pues, aquí yo no estoy aprendiendo. Sí, está padre leer los expedientes y ver todo eso, pero yo quiero aprender. Ujú. Y ya él fue como tal el que me abrió los ojos y a la litigada, que fue lo que a mí me gusta, sí dije, no, pues es que entonces sí elegí bien la carrera, solo Ok, tenía que encaminarme bien a lo que yo quería. ok. Pero, o sea, sí ya fue muchísimo tiempo después. O sea, pero ya fue una vez que tú ya tenías conocimientos básicos importantes, que ya con esa suma de conocimientos y tu experiencia en el juzgado, perdón, en el despacho, dijiste, ya es momento, o sea, ya es Sí, momento de no, 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 decirle y al... aparte, o sea, no, porque yo no, literalmente no sabía. O Ok, sea, yo entré a un despacho en materia laboral, ok. gracias a un compañero de la universidad que era años más grande y por Sí, sí, sí. azares del destino, en segundo cuatrimestre nos juntamos en una misma materia.
Y él me manda un mensaje de, oye, ¿sabes qué? Es que estamos buscando pasantes. ¿Tú qué onda? O si ¿Quieres? sabes de alguien, pues dinos, ¿no? Pues le dije, oye, ¿y si voy yo? Digo, ah, bueno, pues sí, pues vente, ¿no? Vente. Me hace la entrevista y me dice, pues preséntate tal día. Pero yo empiezo ahí haciendo convenios ante junta, la junta local en ese entonces, y y pues, o sea, era lo básico, ¿no? Yo no desahogaba audiencias, yo no hacía escritos, o sea, solo me dedicaba a hacer convenios. Okay. Y pues obviamente pues, yo quería aprender más, yo no nada más me quería quedar con, pues, ¿qué se hace con un convenio? Entiendo que, pues obviamente, ahora ya que lo veo como abogada litigante y que pues ya empiezo a tener pasantes, pues obviamente les estoy poniendo como lo básico Sí. para que se vayan formando, ¿no? Pero pues en ese momento yo era de, es que yo quiero aprender, yo no nada más me quiero quedar con esto. Entonces, te digo, por azares del destino me dicen, sabes que ya no estás con este licenciado, te quedas aquí en despacho, pues nada más era leer los expedientes que me pasaban. Así me metí como 2 meses más o menos. Okay. Hasta que yo dije, es que yo no puedo estar así. Sí. O sea, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero, y sobre todo porque pues el punto de entrar a un despacho, o al menos yo lo veía así, era de lo que yo quiero es pues, aprender. O sea, no nada más aprender a leer o cómo se forma un Sí. expediente. Entonces fue encarar al licenciado. Es más, todavía ni siquiera empezaba La los parte de servicio y procesales, prácticas. ¿no? Ni siquiera llevaba procesales. O sea, no llevaba procesales Ah, en porque ese eso empieza momento. desde séptimo. Séptimo, más Ajá. o menos. Yo ni siquiera, Sí. o sea, no sabía absolutamente nada más que lo básico. Ujú. Ya fue cuando entonces encaré pues, al abogado, al otro abogado, que es, te reitero, el que me enseñó, pues, las bases que yo sé. Sí. Y pues fue cuando él solito también me fue encaminando pues a que yo me diera cuenta si de verdad era lo que quería o no, que gracias a Dios, pues sí, ya aquí seguimos. Oye, y a lo mejor en esa, ya una vez que digamos te abren la puerta ya de empezar empezar a conocer poco a poco, ¿no? Los procesos, el ya no únicamente leer lo que era una demanda ni el expediente, ¿no? Sino que ya empiezan a darte comisiones de, oye, te va a tocar ir a hacer esto, te va a Sí, sí, tocar sí. hacer esto. ¿Tú recuerdas que ya con la decisión llegar algo a confrontarte como tipo, híjole, pues si está duro esto no me lo han contado, o no me habían dicho que iba a ser así de duro al ir a alguna institución o algo así? Mm, ¿O eso ya lo tuviste hasta que egresaste? no, 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 sí fue en ese proceso. Sí recuerdo que, bueno, en mi caso, pues yo me dedico al laboral Ujú. y pues llegar a un círculo de abogados que Cerrado. es súper, súper cerrado, sí fue, ay, ¿no? Y sobre todo, pues también, pues darte cuenta de lo que implica estar en un círculo cerrado, lo que implica, pues sí, también las instituciones, porque pues al final, quieras o no, pues eh, tienes que entrarle al quite. Después de mucho tiempo te das cuenta también que, pues sí, el que no tranza no avanza, y en el sentido de, si no das mochada, pues tu asunto no va a avanzar, o pues a lo mejor no avanza, pero a tu favor, ¿no? Aunque tú sepas que tienes la razón, pero pues que a veces tienes que dar, porque si no, pues te sale en contra y pues a tu cliente no le va a satisfacer eso, ¿no? Porque a ti te contratamos para que salga a tu favor o a su favor. Ujú. Entonces, creo que ese fue el golpe más fuerte que tuve, como el darme cuenta de, chino, es como lo pintan en la uni de sean rectos, sean la generación que haga el Sí, cambio, claro. sean esos abogados. O sea que sí, podemos hacer cambios, sí, efectivamente sí podemos hacer los cambios, pero pues a un sistema que lleva años Trabajando de la misma trabajando forma. de la misma manera, pues la neta va a estar muy, muy difícil que se haga un cambio. No dudo que se pueda, pero pues sí. Y creo que ese fue el golpe más fuerte que me dio, De como, golpe de realidad. sí, el golpe de realidad de madres, es que sí está Sí está cañón, cañón. sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, ahorita que mencionabas, igual para los que no lo sepan, el tema de lo laboral aquí en Puebla, pues no es que exista un monopolio, si se le puede llamar así, pero digamos que si le podemos llamar que por expertise, yo me atrevería a decir que como 5 juzgados, no, 5 despachos, perdón, que se especializan en temas laborales y que gracias a esa especialidad, pues obviamente eso hace que el círculo sea cerrado. Entonces, mencionábamos la parte de las instituciones y todo esto,
pero ¿qué tanto te retó a ti ahora viéndolo desde este punto de vista? Digo, porque estamos grabando esto en marzo y está el tema del género, ¿no? ¿Qué Sí, tanto te claro. exigió a ti desde el punto de vista, como mujer? El hecho de, como un doble esfuerzo, ¿no? El hecho de primero entrar a ese círculo cerrado y luego como mujer aparte, como que redoblar para que ellos ¿Sabes? dijeran, aquí están. Sí, claro. ¿Sabes dónde los sentí más? Sí, Por azares del destino, tuve que, entré a otro despacho a trabajar después ok, y tuve que litigar materia mercantil, civil y familiar. ok, Es un mundo diferente a lo laboral, porque, bueno, ahorita ya están los tribunales y también se llevan en otro lado, sí, pero pues materia mercantil, familiar y civil se llevan en ciudad judicial. Entonces, pues de un mundo tan chiquito es abrirte a un sí, mundo inmenso. Entonces, y de un mundo tan chiquito que obviamente pues ves todos los días, con los que convives pues, prácticamente todos los días, con escribientes, con las secretarias de acuerdos, oficiales, o sea, un mundo súper chiquito que todo el mundo se conoce, a llegar a 11 no son sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, en ese entonces eran 11 12 son 7 mercantiles, creo que son 5 civiles y otros ya son 6 sí, familiares. más sus respectivas áreas de Ajá, más, exacto, conciliación, sí, sí, todo sí, o eso. sea, era un mundo de gente. Ujú. Y justo lo que platicábamos como antesala, ¿no? De, pues sí, ver abogados que, pues ese machismo al final Sí, que sí todavía existe dentro de la profesión que ejercemos, pues sí resulta ser un poco incómodo, sobre todo por el hecho de que no te dan como ese valor, ¿sabes? crédito. El crédito de ser, soy abogada, Ujú, sí todavía pasa al inicio también me molestaba la señorita, ujú. o la jovencita, y era de, pues, no, pues ya le estudié. Después, o sea, te vas, pues, no acostumbrando, pero pues también eliges tus batallas. No te vas a Claro, poner con el abogado a ponerte a pelear porque te dijo señorita o porque te dijo sí, muchacha, ¿no? se te va engrosando O la sea, piel. exacto, pues dicen, ya eso a mí me da igual. Ujú. Pero pues el hecho de que te vean chica, que te vean casi recién egresada, mujer y todavía pues, no sabes, aquí está aprendiendo, todavía está pasanteando. O sea, sí lo noté mucho, sobre todo más en esas materias, Ok. que sí es muy... Llega a ser, sí llega a doler. Bueno, a mí sí, Sí, no, sí no doler, pero sí ser molesto, sí llega a ex- ser, a sentir ese escosor de, pues, o sea, lo mismo que tú sabes, sí, o sea, la mejor experiencia puedes tener muchísima y me vas a llevar de calle. Porque aparte, pues sí, en esas materias hay muchos lobos viejos de mar no, y cañón. y cañón, Vieja pero escuela. sí, y súper vieja escuela, pero pero pues al final, pues en un juzgado, pues es uno contra uno Ujú. y pues, que Y, gane el mejor, ¿no? sí, justo, fíjate, ahorita hacía memoria, nosotros fuimos generación 2015 y nosotros fuimos, así como hoy decimos los hijos de la pandemia y todo eso, nosotros Sí. éramos los hijos del nuevo sistema adversarial. Sí, O sea, sí, 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 justo tenía completamente. 4 años de que se había aprobado y 3 funcionando. Y recuerdo que se estaba poniendo de moda el tema del el saber hablar, saber Sí, argumentar, el saber escribir, el evitar tener errores ortográficos, todo esto, porque si antes no se ponía atención, ahora sí, sí, claro. ¿no? Y yo recuerdo que en aquel entonces era raro el maestro que te iba a calar para ese tema, para el tema oral. Hoy en día ya creo que la gran parte de las ramas, o sea, ya había ramas que ya estaban Sí, especializadas, pero las ramas que se fueron sumando tuvieron que entrarle. Ahora, voy dirigido a esta parte, y más que nada, pues pensado en que le llegue esto a chavos que están estudiando, ¿no? Y que hoy en día tú les recomiendas, digo, en mi caso que doy clase, le dices, hay que leer más, hay que hacer esto, etcétera, etcétera. Em, ¿Tú recuerdas de algo que hoy en día en la profesión no te hayan enseñado con base en esto de lo que era el sistema ya de argumentar, el sistema de necesitar hablar, de necesitar construir un pensamiento lógico chido así para ejercer en un caso concreto, que alguien, la materia que sea en tu caso laboral, no te hayan dicho y que hoy dices, híjole, esto hubiera estado chido explotarlo en clase?
Es que siento que es muchísimo. O sea, sí, está, en mi caso yo soy más práctica. Ujú. A mí me gusta más que me enseñen con, o sea, como lo hacía en ese entonces el profe Barrera, que nos Sí, dio laboral, sí, claro. de mitad de teoría, mitad práctica. Sí, Y saben que la teoría sí, ok, es esto y esto, pero a ver, vamos a ver qué es una demanda. Y la demanda es sí esto y estaba esto. Y chido. ahora hagan una demanda. Yo soy mucho de eso, vas a aprender, pero órale, a ver, Haciéndolo. ajá, vas a aprender haciéndolo. Entonces, mi coco, casi toda la carrera, era que era muy teórica. Todos los profesores eran de, y es que la teoría de Marx, y es que la teoría de Sí, no sé quién, y es que el código dice, y justo. sí, o sea, justo sí, sí debes de saber esa parte de la teoría, de lo que dicen los códigos, de cómo están, o sea, cómo te reglamentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que pues, los trancazos afuera están muy cañones. O sea, no vas a argumentar con la ley del talión, ¿sabes? Claro. O sea, sí es necesario, sí, por cultura general, porque pues es a lo que nos dedicamos, son bases, sí, efectivamente, pero siento que sí hay falta de mucha práctica. En mi caso, pues, yo no sabía cómo hacer una demanda, yo no sabía, por ejemplo, los testigos, Ujú. yo no sabía cómo repreguntarle a los testigos, yo no sabía cómo hacer un pliego de posiciones, yo no sabía nada de eso, o sea, que al final lo aprendí gracias a este abogado, y pues también a la práctica, ¿no? Porque pues a los base de trancazos y de caídas es como vas aprendiendo, pero creo que también estaría padre que en la docencia, o al menos sí en nuestra carrera, sí se implementara como esa parte de, bueno, ya ahora en el caso de laboral, si ya es ante un juez, ya es ante, como las audiencias, bueno, yo lo relaciono mucho con las audiencias orales mercantiles, entonces, ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer una simulación y ahora sí, ya, pero ahora sí, a ver, vas a hacer un pliego de posiciones y le vas a preguntar y, o sea, enseñar como esas técnicas que a lo mejor obviamente las vas a ir puliendo conforme tu trayectoria y tu experiencia y todo lo demás, ¿no? Quienes se quieran dedicar al Sí, litigio, claro. evidentemente. Pero sí empezar como con esos pequeños tips Ujú. para que ahora sí cuando salgas al mundo real tengas más armas para poder defenderte, porque evidentemente pues sales y sales con una mano, en mi caso pues yo salía con una mano adelante y la otra atrás, porque yo decía, ok, ya sé, pero ¿y ahora cómo lo hago? O Ujú. sea, cómo lo implemento? Sí, Que muchas veces, o sea, te dicen, vete a un despacho y así es como vas a ir viendo qué show. aprendiendo, claro, pero pues también el ir al despacho es como puede que te toque un buen despacho y que te digan, sí, te enseño, como puede ser el chavo que se avienta 20,000 veces yendo a hacer trámites chiquitos y sacando copias, ¿no? Cosiendo Y haciendo expediente. expedientes, claro, o en juzgados, que pues básicamente, a mí solo fui un día y sí me tocó de, ¿sabes qué? Pues nada más hacer expedientes y pues Ya no ya regresaste. no regresé efectivamente, Sí, ¿no? claro. Entonces siento y que también eso, bueno, en mi caso que yo tenía como muchas dudas de lo que estaba estudiando, creo que si me hubieran dado como esos tips, me hubieran facilitado un poquito más la carrera. A lo mejor sí entiendo que por los primeros cuatrimestres, pues, evidentemente no te van a enseñar ese tipo de cosas, pero creo que sí estaría padre que igual, a lo mejor, no en tercero o cuarto, pero a lo mejor en quinto o sexto, sí ya en algunas materias nos empezaran como, o que se empezaron a meter como a ver, vamos a ver cómo se hace esto, empiezan a ver qué es esto, y cositas así para que te vayas empapando de lo que es el mundo real afuera en el litigio. Sí, bueno, te preguntaba esto porque fíjate, mientras hablabas, veía la parte que, como de forma, interna a lo que decías, destacabas la parte de la responsabilidad, ¿no? Que tiene ya en la profesión, el no solamente tener el conocimiento, sino el saber cómo ejercerlo, Sí, ¿no? claro. Y y creo que yo me atrevería a decir que en la parte del estudio me hizo recordar, tuvimos un maestro que nos daba civil que él decía mucho, acuérdense que en mi clase está permitido equivocarse, pero con base al Código de Procedimientos Civiles, si te equivocas, te pueden denunciar, ¿eh? Y yo creo que te quedabas con cara como de,
Sí, Ajá, todo sí. es tieso. Decías, Claro, sí. ¿cómo? ¿Cómo que no es un 5? Claro, ¿Cómo que no sí. te sacan de la Sí, clase? sí, sí. Y es que sí, ya en el litigio, la neta, sí, la responsabilidad es muy cañona. Eh, Digo, para quienes se van, y esto igual tengo como esta idea, igual por el mismo licenciado que me enseñó, Sí. este, él me decía, es que en penal pues, te llevas la libertad de la persona, te la estás jugando y al final tú quedas afuera y te van a pagar tus honorarios, lo que quieras, pero la persona a la que estás defendiendo Se queda. se queda allá adentro y es tu responsabilidad. En mercantil, pues es dinero, son cuantías. En civil, pues la persona perder su casa, por un contrato mal hecho pueden perder igual muchísimo, muchísimo. En familiar, pues son niños, la mayor cantidad de casos que llegan, pues es de niños que pues, están pidiendo pensiones, que están pidiendo, y pues a quienes te los pasas a traer, pues es a ellos. En el caso de laboral, pues, los trabajadores, una mala praxis igual, y pues a las empresas, al final, eso siempre lo he dicho, las empresas sí o sí tienen que pagar. Mucho, poco, pero van a pagar. Tú como abogado de la empresa lo que haces es mitigar esa cantidad que tienen que pagar. Pero, por ejemplo, yo siento que los abogados de los trabajadores tienen muchísima responsabilidad en el sentido de que, eh, pues, estás jugando el trabajo de la otra persona. Y creo que en laboral, también, aparte de la empresa, en el caso del abogado pierde reputación, ¿no? Sí, justamente, Sí, o sí, sea, sí, porque sí. la empresa lo que dice es, mira, tengo este abogado que yo iba a pagar en salarios 1 millón, me hizo pagar 500, Sí, 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 ¿no? efectivamente. Y si pierdes, pues ni se diga, Sí, van sí, mal. sí, o sea, una cuenta de 30,000 pesos, por hablar de muy poquito, se puede ir hasta 300 400 1 millón de pesos. Sí, bueno, y bueno, yo te comento esto porque fíjate que te quería preguntar, o sea, creo que en la parte de la formación profesional, algo que se intenta trabajar mucho es el intentar definir en cuestión de concepto, porque no es ni siquiera en el ejercicio, qué es o qué debería ser el abogado ideal, ¿no? Es decir, como que hay maestros que se atreven a darte, a decirte, mira, un Sí, verdadero abogado es el que ¿no? Un verdadero abogado es el que esto y el otro. Pero pues de tanto concepto que te van dando individual, tú dices, no, pues, ok, esto y esto. Por ejemplo, yo tenía, y creo que también tuvimos el mismo profe, que él decía, no sé si te acuerdes, que decía, este, en mi día de examen ustedes tienen que traer el traje gris Oxford, ¿no? Y yo me acuerdo que al inicio nosotros decíamos, ¿cuál es el Oxford? ajá, sí, sí, sí. Y me acuerdo que él no decía nada, ¿no? Y ya cuando ya venía el examen dijo, ¿qué onda? ¿Ya compraron su traje gris Oxford? ¿No? Y hubo quien preguntó, ¿no? Abogado, ¿por qué gris Oxford? Ah, pues porque es el color del abogado, ¿no? Y tú decías, bueno, para quien sabía cuál era el gris Oxford no preguntaba, pero no faltaba que decía, ¿cuál es el color del abogado? Pues gris rata, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. para el abogado, digo, como tú dices, viejo lobo de mar, etcétera, etcétera, parte de la identidad del abogado tenía que ver con cómo se vestía, pero específicamente desde el color, desde la corbata, etcétera. Había otros abogados que no se fijaban tanto en la vestimenta, Vestimenta. pero iban más a que un abogado es aquel que está vivo, que sabe captar una idea de alguien que está insinuando algo y tienes que contraponer, aunque no venga en tu demanda, tienes que saber en ese momento hacerlo. Sí. Había otros que decían, no, a mí me importa más la fundamentación, a mí me importa más esto. Tú ya con este recorrido que tienes y a lo mejor también regresando un poco a la etapa en la que egresaste y todo ese show, hoy a lo mejor no que me des tu concepto, ¿no? Porque que sería caer en lo mismo, Sí, claro. pero sí la parte a lo mejor que digas, estas 3 a 5 cualidades sí o sí tiene que tenerlas un abogado porque ya para la profesión son elementales. Yo creo que un buen abogado debe de ser tenaz. Ok, O sea, lo que dijiste hace un momento creo que es primordial. Y sobre todo en el sistema oral ok, que ya está permeando en casi todas las materias, si no es que en todas las materias ya sí. se está llevando a cabo. Que puedas notar el mínimo error, porque sabes que de ahí te puede dar el éxito de tu caso. No sé si te O acuerdas que creo, sea, perdón que te interrumpa, pero no sé si te acuerdas que precisamente el licenciado Barrera
él exentaba si en el ejercicio amparo y tú como autoridad Notabas un, notabas un un error. error, claro, sí, sí, Yo me sí. acuerdo que él te decía, a ver, vas a ser la parte actora, tú vas a ser la Sí, parte. sí, sí, Y me sí. acuerdo que él decía, a mí me tocó, ¿no? Que decía, híjole, esta no tiene nada que ver. Y de repente decía, ¿y esto qué es? Ah, bueno, es que mi primer alegato tiene que ver con un error sustancial que tuvo su demanda. Ah, ok, quién lo identificó? Ujú. Tal, ah, ok, tú ya no te presentes. Sí, ya. O más un punto, algo Ajá, así. sí, 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 sí. sí, sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Y justo, eh, al final somos humanos, Sí, claro. pero de esos errores Sí, sí se te quedan. depende tu defensa. Ujú. Entonces, si de ahí te puedes agarrar, mira, perfecto. Ok, entonces de Creo la que tenacidad. debe ser tenaz. Eh, Creo que tiene que ser humilde también. Ok, Eh, Algo que he nombrado mucho, al menos en mi red social, en Instagram, ha sido en varias historias que he subido, ha sido esa parte de, creo que tenemos que ser humildes y saber decir, no sé, ok, muy para bien. poder llegar alguien a lo mejor con otro abogado y decir, ¿sabes qué? Apoya. Ok, O ¿sabes qué? Yo no sé de este tema, te paso con otro compañero o mejor busca a alguien que sí. sepa de esa materia. Lo he visto mucho en materia laboral cuando se abrió las puertas de la formalidad, digamos así, y que empezaron a entrar a ese circulito varios abogados nuevos. Y no me aparto de que quieran experimentar o quieran aprender una nueva materia, Ujú, porque al final así aprendemos todos, ¿no? sí, Aventándonos como el borras y viendo a ver en sí, qué sí, la sí. regamos y para la siguiente, pues ver si sí podemos o no podemos con esa materia, Ok, ¿no? Pero sí me tocó varias veces ver abogados que notas luego que no son expertos en expertos la en la rama. materia Ujú, y que pues al final llevan mal el asunto y pues como te decía hace ratito, ¿no? Pues te estás llevando el trabajo de una persona. Ni siquiera te estás, y aparte en cuantía. O sea, ujú. si se van a juicio es porque requieren de ese dinero, Sí, claro. requieren de ese capital. ¿Por qué? Porque tienen deudas, porque tienen hijos, tienen que pagar casa, etcétera, 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 Ujú, etcétera. Entonces te estás metiendo con ese capital que pues, ese es su trabajo. Y hay muchos que sí son el trabajo de toda la vida. Entonces, pues, te estás metiendo con esa parte, ¿no? Y que, pues, de repente no... eh, 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 sí, o sea, que no sea sincero de decir. Exactamente, de decir, sabes que pues no lo sé nada más por querer cobrar, Ujú, creo que eso no está padre. Entonces creo que sí debe de tener humildad, debe de ser humano, ok. eso también me lo inculcó mi mentor, digámoslo Ujú, así, y sí está bien que nuestro trabajo se deba de cobrar, que nuestro trabajo también lo vale, pero también no perder ese lado humano de si lo necesita, no hay problema, lo hago de gratis o lo puedo apoyar y adelante. ok. Creo que también eso se ha perdido mucho en nuestra profesión y es muy raro el abogado que dice, no hay bronca, me lo echo y con tal de apoyar. Ok. Justo esto me hace recordar, hace unas semanas platicaba yo con alguien y cuando yo le hacía una pregunta similar, me decía, híjole, dice, yo recuerdo muy bien cuando yo estudié derecho y recuerdo que precisamente en aquel entonces el abogado estaba estereotipado socialmente de una forma en la que quizá, resumiéndolo, era un todólogo, ¿no? O sea, la sociedad en general tenía al abogado en un nivel muy arriba. Y me decía, y hoy únicamente yo podría resolver, dice, y me duele, diciendo que quizá el abogado únicamente sea un resolutor de conflictos y nada más. ¿Tú coincides en esto en la actualidad? De que a lo mejor por X o Y cuestión la profesión ha ido perdiendo niveles, quizá ante los ojos de la sociedad, no a lo mejor ante nosotros que Sí, estamos claro. dentro, ¿no? Pero ¿crees que hoy para la sociedad somos eso, a lo mejor nada más? Siento que todavía seguimos siendo todólogos, pero también nosotros mismos hemos demeritado nuestra profesión ante la sociedad. Ok, Y por eso, al menos lo he visto en varias ocasiones, que es sí, de contratar a un abogado que me va a robar quién sabe cuánto dinero, porque quién sabe si salga sí, 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 bien, por una gestión que puedo hacer yo, sí, mejor la hago yo. ok.
que siento que es lo que pasaba con los abogados coyoteros, Sí, etcétera, claro. etcétera, Que etcétera, por ¿no? más que los han querido eliminar, No se ha sí, podido ahí y andan. sigue habiendo muchos. Váyanse al registro público, al Sí, registro a todos civil, lados. a todos estos lugares donde hay que hacer Casa de gestiones, Justicia. y ahí hay muchísimos abogados de esta índole, ¿no? Sí, Digo, todos vamos por el mismo camino, todos queremos llevar la papa a casa, sí, etcétera, etcétera, pero creo que hasta nosotros mismos hemos demeritado ese privilegio, si lo quieres ver sí. así, que tenemos ante la sociedad, que pues ahorita ya es un mejor lo hago yo, y si me puede evitar el tema legal, pues Ok, mira, ¿sabes qué? Y creo que también las instancias los órganos han implementado también esas situaciones, ¿no? sí. Con conciliaciones, mediaciones, etcétera, etcétera. O sea, todos estos centros que ayudan a resolver el problema antes de un litigio, creo que también relativamente ha ayudado, porque al final, pues, Ok, si tú ves que te llega un citatorio de una mediación, pues, ¿qué sí, haces? Corres con el abogado y, oiga, claro. es que ¿cómo le hago? ¿Aquí qué hago? ¿Qué se va a hacer? Sí, ¿Me sí, puedo sí. acompañar? O ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, o sea, pero sí entiendo el punto que decías de esta parte de que a lo mejor hoy ya alguien externo a la profesión lo puede resolver, siendo que antes el abogado, la opinión de un profesional era importantísima para que tuvieras luz, ¿no? Y hoy en Sí, día claro. creo que hasta el propio gobierno, el Estado, ha facilitado de tanta información a la sociedad que los ha capacitado para que ellos puedan llevar este tipo de Sí, sí, gestiones, sí. ¿no? No, y incluso pues ahorita lo vemos, tan solo pues tenemos muchos medios que nos ayudan para poder nosotros mismos, sin saber del tema, Sí, poder resolver esos problemas que a lo mejor antes no podías, ¿no? Que si no tenías a lo mejor un teléfono o algún medio de comunicación, pues decías, no, pues es que sí tengo que buscar a ver con quién puedo resolverlo. Ahorita pues ya tenemos internet, tenemos computadoras, un celular inteligente que nos pueda facilitar, que le sí. preguntas rápido a Google, oye, ¿cómo se hace el trámite de un acta de nacimiento, no? Por decir. Sí, te da el Y te ABC. da el ABC exacto con las inteligencias artificiales, que también ahora ya están ayudando muchísimo. Entonces, el acceso a la información creo que ha sido fundamental también para que, evidentemente, pues nosotros quedemos un poquito rezagados de poder realizar ciertos trámites Ok. ante ciertas instituciones. Fíjate que creo que en todas las profesiones existe el miedo ahorita del tema de la inteligencia artificial. Sí, claro. En todas, en todas, Sí, en sí, todas. sí. Porque, bueno, creo que las más comunes son las que tienen que ver directamente con una Sí, computadora o un tema digital. Pero ya en las demás también empieza a haber este temor por lo que acabas de comentar, ¿no? El hecho ya tan fácil de abrir que ChatGPT, que Gemini, etcétera, y preguntarle algo que te lo da. Pero yo todavía ahí soy optimista un poco porque creo que aunque puede tener todo el conocimiento y nunca mejor dicho la IA, la gestión, no de a lo mejor los tips que tú has recabado por todos los años que llevas litigando, sí, claro. todo eso la IA no lo tiene, Sí, ¿no? claro. Entonces, tú ves muy cercano a lo mejor que la IA llegue en nuestra profesión a, voy a decirlo de esta manera, hacernos de lado. Y cuando digo hacernos de lado no quiere decir que ya no tenga que haber abogados, sino que a lo mejor esta búsqueda, como tú le decías, de ir por la papa se reduzca a solamente los que a lo mejor busquen más capacitación, más expertise, que ahora los que estén menos preparados van a ser absorbidos por esta evolución sistemática. Sí, siento, sí o sí el abogado ahorita sí tiene que implementar las IAs, Ok, sí o sí. O sea, afortunado o desafortunadamente, sí nos están absorbiendo bastante. ok. Creo que sí es necesario porque también todo va relacionado con las IAs. Sí, sí, sí. Las IAs van avanzando muy, muy, muy rápido. Hay profesiones que incluso también, como dices, nos están dejando a un lado por esta cuestión, pero evidentemente sí no nos van a poder suplir del todo. Ujú. Sobre todo porque pues igual eh, eh, mm, a lo mejor te pueden realizar la estrategia. Lo he visto igual con un cliente, no hace mucho, hace como 2, 3 meses, no, sí, más o menos. Y el trabajador se asesoró con ChatGPT
y le hizo unos mensajes tipo de, o sea, le redactó los mensajes, es que tú me tienes que pagar tanto y tienes que Ok. hacer esto, o sea, se veía muy, muy, muy redactado en En IA. ChatGPT, sí, Ajá. sí, sí, súper IA. Y ellos me decían, es que dicen que me puede demandar y que me va a cobrar mucho y qué voy a hacer. Y decía, a ver, tranquilos, está bien, eso quiere decir que ella se está asesorando, mal hecho porque es bajo una inteligencia artificial que aún tiene muchas deficiencias, que no tiene el expertise que nosotros Ujú. tenemos, el conocimiento que Claro. nosotros tenemos, pero pues no, o sea, sí las puede demandar, pero eso lleva un proceso. Y no es como ella les está manifestando en el mensaje. Ella tiene que probar, ella tiene que hacer todo lo que el proceso dice o el procedimiento. Tiene que agotar todo eso. Y ustedes también tienen que agotar todo ese procedimiento. No nada más es de te voy a demandar y como ya te demandé ya gané. No, a ver, lleva todo sus pasos. A lo que voy es esa parte, no, sí te puedes asesorar, puedes sacar toda la información que quieras, pueden ser de ayuda hasta para nosotros como litigantes, pero no pueden hacer completamente el trabajo, reitero, por todas las deficiencias que tienen. Y sobre todo por el conocimiento que al final pues la expertise nos ha dado, ¿no? Que pues nos ha ayudado a que podamos realizar una debida defensa, que podamos asesorar de buena forma a nuestros clientes, y pues al final sí ayuda, pero pues siento que también debe de haber más información para la gente, para que también evidentemente no crean todo lo que dice Sí, sí, una sí. inteligencia artificial. Sí, bueno, incluso esta parte había una expresión que daban en clase que era que a veces, aunque el panorama parezca que vas a perder, si no tienes una buena asesoría, puedes ganar, ¿no? Claro. Es decir, eso para el que creía que desde que ya tenía todo su aparato probatorio, que decía, es que sin esto ya no voy a tener una buena, el abogado se paraba, su abogado defensor o el actor y te dabas cuenta que no tenía ni pies ni cabeza y teniendo todos los elementos para ganar Sí, caminando, se le iba el se le iba el caso casi, caso, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora, esta parte, igual Meli que ya mencionabas, creo que igual nos ayuda a ver para los chicos que están de aquel lado, porque muchas veces piensan que el ejercicio de la profesión única y exclusivamente es el litigio, ¿no? Y creo que yo recuerdo muy bien que no fue un profe, eran muchos los que decían, recuerden que nuestra profesión es muy noble porque podemos entrarle a distintas ramas, ¿no? ¿Qué otras ramas tú ves? Digo, obviamente las podemos enumerar, pero que a lo mejor no tienen el ojo del estudiante de derecho y que a lo mejor estaría bien decirles, oye, ¿sabes qué? Por aquí puedes jalar, ¿no? En dado caso de que veas que no tienes cualidades para el litigio, que te cuesta el hablar en público, que te cuesta la argumentación, obviamente vas a tener que reforzarlo para dedicarte a esto, pero no en público, ¿no? ¿Qué otras áreas crees que son las menos puestas en foco y que podemos dedicarnos a eso desde la profesión? Siento que la materia fiscal es un círculo igual muy chiquito Ujú. y que no muchos abogados explotan. Ok. Materia intelectual, Ujú. que bueno, actualmente siento que ya empezó como Por su el auge. tema igual de que explotó Exactamente, sí. sí, 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 pero también bueno, hace unos años contaditas personas eran las que se dedicaban a todo lo de propiedad intelectual, registro de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Agrario también, sí es que tiene sus matices ahí, agrario, pero siento que Sí. agrario también no muchos abogados lo explotan. Y es que si laboral es cerrado, Agrario es agrario es mucho mucho más, más. sí, 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 entonces agrario tampoco. Y salud, Ok. en cuestión salud, igual no muchos abogados llevan eh, todo lo de regulación sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces también especializarse en esas materias yo creo que sí sería muy, muy buena opción. En dado caso, pues igual ahorita reitero, lo que tenga que ver con tecnologías, Ok. con IAs,
con todas esas materias, creo que sería una muy buena opción si se especializan en esa parte, Ok. sobre todo si estudian mucho. Igual, cuestión de cibernética, Ok, este, todo lo sí, informático todo lo informático también siento que es una materia que muy pocas personas le han llevan. entrado. Sí, seguridad cibernética, todo lo que tenga que ver con eso. Sí, sí, sería una muy buena opción para pues los estudiantes o incluso pues Sí, los las litigantes personas. que quieran entrar a una nueva materia o incursionar en una nueva materia del derecho, creo que serían unas muy buenas opciones. Ok, está súper bien porque, por ejemplo, esta última que mencionas, la de cibernético, tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, ¿no? O Sí. sea, inclusive, por ejemplo, hace poco, si no me equivoco, alguien me decía, que ya las propias páginas de gobierno te informan que a partir de ahora, y digo, no únicamente con el tema de telecomunicaciones, que ahorita ves que estamos en plazo Sí, para claro, sí. todo lo que tiene que ver con lo biométrico, etcétera. Sí, Pero ya en la página del Estado te dice a partir de ahora que quieres tramitar que un acta, ¿no? Digo, para si nos está viendo una persona de a pie que quieres tramitar un acta, que quieres tramitar tu CURP, etcétera, ahora te tienes que crear una cuenta, tienes que leer como si estuvieras comprándole a Amazon el aviso de privacidad y una vez que estás de acuerdo con que el Estado tenga tus datos, acceder. Y eso hace 6 meses no existía. ujú. Digo, ahorita esto va a dar pie a que Sí, haya poco a poquito compañeros, se ¿no? vaya, sí, se Sí, vaya, pues vaya profesionalizando, ¿no? así creciendo, aparte también esas ramas. Ok, ahora, igual para ir preparando a lo mejor el cierre, no sé si te acuerdas también, aparte de la pregunta que nos hacían el primer día de clases de ¿por qué quieres ser abogado? ¿No? En la segunda clase nos daban en la mayoría de las clases el significado de lo que era el derecho y entre ellas citaban al compañero Justiniano que ya pues yo siempre he dicho, yo le hago burla a mis alumnos y les digo, ya dejen descansar en paz a Justiniano, porque seguimos diciendo que es darle a cada quien lo que le corresponde, Sí, ¿no? claro. Entonces, así como citamos a García Máinez, así como citamos a los pobres Sí, abogados a que todos ya, sí, los sí, claro. jurisconsultos. Ahora, ¿yo por qué te cito? Porque obviamente el derecho va de la mano con la parte de la justicia y cuando tú hablas a lo mejor con un cliente, ellos dicen, ¿sabes qué, abogada? Yo lo que quiero es que se haga justicia, ¿no? Es un término muy común a la hora de trabajar. Y obviamente uno que se dedica a esto, lo primero que hace es que, ¿sabes qué? La justicia para nosotros tiene que ver, sí, con el que se te pueda dar lo que alcances, ¿no? A lo que alcancemos juntos en el juicio. Pero la justicia para el Estado es una cosa, para tu contraparte es otra cosa, y estos conceptos subjetivos Sí, claro. pasan a interpretación. Ahora, y esto va relacionado con esto. Este, ¿Qué tan complicado es en nuestro tiempo el llevar de la mano al cliente a que alcance esa justicia, que después de todo creo que siempre lo he visto así, es una justicia que permite que las tres intenciones convengan, ¿no? Aunque no quieran, Ujú. porque al que perdió, pues no pierde del todo, ¿no? Porque a lo mejor si era 10 años, pues te mando a 3, así vas a perder 100,000, pues a lo mejor vas a pagar 30. El actor a lo mejor quería el millón, te voy a dar 300. Y a lo mejor la autoridad había hecho precisamente todo un análisis y dice, no, pues a lo mejor esto es lo que yo visualizaba, pero ni este dijo esto, ni este dijo el otro, entonces esta es la resolución. ¿Qué tan complicado es para la sociedad común, para una persona que no mastica derecho, comprender la parte de la justicia ya en un proceso jurídico? Y nosotros cómo lo empezamos a interpretar eso deja tú para nosotros entenderlo, para decírselo a las personas Sí, que no claro. mastican derecho el concepto de justicia. Ay, es que es bien difícil, sobre todo ese concepto, porque lo que es justo para ti no es justo para mí. Claro. O sea, son, como bien lo dijiste, son dos conceptos bien, son muy subjetivos. Ujú, Que lo entienda el cliente también es bien difícil, ujú. sobre todo porque él al final te busca para que tú le busques esa justicia o le des esa justicia. Entonces, que lo entienda, al final sí es muy difícil porque pues esa justicia depende también a veces, o bueno, no a veces, depende 100% de lo que tú tengas
para probar que efectivamente mereces esa justicia. Ujú. Entonces, si no tienes esos medios de prueba o ya esas pruebas para efectivamente demostrar que mereces esa justicia, pues va a estar muy difícil que le llegue esa justicia a tu cliente. Ujú. A lo mejor ya revolví mucho la palabra, pero, o sea, es complicado. Sí, Sobre todo por el tema de, o sea, ya en caso práctico, ¿no? A lo sí, mejor te llega, en mi caso laboral, que llega un trabajador y te dice, ¿sabes qué? Es que me despidieron injustificadamente. Bueno, pues ya tú llevas todo, ¿no? Al final, al que le queda la prueba es al patrón. sí, claro. Pero el abogado del patrón, ajá, dice, sí, lo despedí, pero porque me robó. Ujú. Ah, ok, pero pues él tiene que probar que efectivamente le robó, que Sí, incumplió claro. con esas faltas. Si no tiene esas faltas, ese robo, una denuncia, algo con que materializar que efectivamente robó, pues al final la justicia que es para el patrón, del por qué lo corrió, pues no le va a llegar. Y él va a tener que Sí, claro. pagar esa indemnización, va a tener que pagar todo lo que tenga que pagar para resarcir como, pues no resarcir, sino liquidar al trabajador como la ley lo establece, porque al final él no probó que efectivamente tenía Sí, o no sea, que hubo un demostró robo, exactamente que claro. hubo un robo. Sí, Entonces, pues al final esa justicia fue para el trabajador, pero no para el patrón, claro. que al final pues depende mucho de todas estas pruebas que tengas y que efectivamente pues se realice. Ahora, ¿cómo puedes tener estas pruebas? Asesorándote debidamente, para que evidentemente cuando te llegue un problema, eh, puedas tener esas evidencias y te llegue esa justicia. Ok. Entonces, siento que para Sí, sí, sí. o sea, que el concepto es bien, Bien bien complicado. complicado, bien complejo, pero que pues sí, al final sí tengan un abogado de Sí, cabecera. y es que, no, porque incluso es como el tema del psicólogo. O Sí, sí, sea, sí, sí, o sí, sea, es así como tienes un decir, psicólogo y un contador de cabecera, tienes que tener un abogado un de cabecera, abogado. ¿no? Y creo que es parte de la cultura, a lo mejor voy a llevarlo a este rubro de la cultura ya de nuestro país, que no se acostumbra a que tengas un abogado, un contador, un psicólogo de cabecera, porque tarde que temprano, pues te va a salir, ¿no? Y Sí, tiene que ser de tu confianza. Y digo, aquí sí se aplica lo de, ¿cómo? No confíes en nadie, salvo en tu abogado y tu contador, ¿no? y en un doctor. Sí, en un doctor. Oye, bueno, para ir finalizando, Claro, y es la misma pregunta, pero digamos que en distintos niveles. ok, Para una persona de la sociedad común ok. que, pues, por una mala experiencia jurídica, en un caso en concreto le perdió fue a su abogado, ¿no? Y ahora precisamente busca alternativas como de, pues sí, esto, ¿no? Si me va a robar, pues que sea alguien, Sí, ¿no? claro. ¿Cómo a lo mejor decirle? Obviamente, pues no vamos a influir en todos, pero ¿cómo decirle que a lo mejor, em, pues no todos son iguales, ¿no? Que a lo mejor hay allá afuera un abogado que lo puede ayudar, que lo puede asesorar. Em, ¿Cómo se le dice a esas personas que han tenido esta mala experiencia? ¿Sabes qué? Puedes encontrar, ¿no? Sí hay allá afuera abogados que todavía ejercen la profesión con dignidad y que precisamente tienen lo que acabas de decir, ¿no? Lo que decía hace rato, la parte de la humildad, la parte de la Seguridad, humanidad, ¿no? tenacidad, sí, sí, sí. Este, ¿Cómo se actúa en ese proceso? Mira, en lo personal yo he sido abogada, la mala del cuento y la buena. Ok, O sea, sí me ha tocado ser de de las los dos. dos lados, ok, Entonces, creo que sí o sí siempre es hablar con la verdad. ok. O sea, si ya te llegó el cliente del abogado malo o el que les robó, etcétera, etcétera, hablarles sobre todo con la verdad. Ujú, ¿Sabe qué? Su caso está así, 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 así. ujú, Sí se puede ganar, no se puede ganar. ok, O lo vamos a jugar y vamos a ver qué tanto es lo que se puede alcanzar, etcétera. alcanzar. No le prometo el 100% y ya, creo que esa es una parte. Pues en el caso de cuando eres la abogada mala, pues creo que también a veces en muchas ocasiones lo que pasa también es esa necedad de los clientes.
De O querer a sea, fuerza de alcanzar querer lo que a fuerza, quieren. exactamente, de querer alcanzar lo que quieren. Sabes que, pues, por más que tú ya les explicaste, o sea, a veces uno Sí, entiende sí, que, sí, 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 pues, entiendo. el problema es, tú lo cargas, porque tú estás para resolverles. Sí. Al final, sí o sí, nosotros nos alquilamos para resolver problemas. Ujú. Fin, no hay otra cuestión. Solamente vamos a resolver problemas. Y a veces, pues sí, es la desesperación del cliente que lo lleva a tomar decisiones, aunque tú ya los hayas asesorado y les hayas dicho, ¿sabes qué? Es que este camino no te va a ayudar y nos va a entorpecer. O sea, hay veces en las que el cliente dice, a mí no me importa, yo lo hago. Ok. Y entonces, pues al momento de que toman esas decisiones, ya después cuando viene el problema más grande, pues cuando te dicen, es que es tu culpa porque tú no me asesoraste bien, es que tú no me dijiste, es que tú no esto, y ya es ahí el problema más grande porque yo te avisé, yo te asesoré, yo te Precisamente dije, para que no para llegáramos. que no llegáramos a este punto, ¿no? Entonces, siento que muchas veces sí, esa parte de ser el abogado malo, al menos en lo personal, ha sido por esa cuestión, ha sido por necedad del cliente Ujú. y la desesperación, que a veces uno trata de ser también Sí, empático y claro. decir, sí, pues entiendo que tiene un problema muy grande, pero pues al final mi trabajo va a entorpecerse por esa mala decisión que tome con posterioridad. Ok, entonces esa parte ya entra nuevamente en el diálogo que se tiene con el cliente, ¿no? De Sí, saber, inclusive hasta me atrevo a decir que el abogado ponga sus límites, ¿no? De, sí, ¿sabes qué? Yo ya te dije cuáles van a ser las consecuencias y si aún tú quieres actuar por encima de mi conocimiento, de mi expertise, pues creo que es sano también decirte, gracias, ¿no? gracias y hasta aquí, sí, es lo mejor. Ok. Bueno, ahora, para un estudiante de derecho que siente que vaya en segundo, tercero, décimo, etcétera, que a lo mejor no ha sido afortunado en tener una buena educación profesional, ¿cómo le dices precisamente que, que tranquilo, ¿no? Que a lo mejor lo que necesita es ya ponerse a empezar a poner en práctica lo que estudió y si Sí, ves, claro. mientras más chico, pues mejor, ¿no? Pero para los que ya están en el limbo casi a punto de salir y se sienten que están ahí perdidos, ¿qué les dices? Lo mejor que pueden hacer es, bueno, bajo mi experiencia Sí. sería eh, la segunda mitad de la uni, empezar a practicar, empezar a tocar puertas. Ujú. En lo personal, a mí me abrió una puerta muy grande, recién egresada, por haber tenido experiencia con anterioridad. Entonces, creo que sí, háganle caso a sus papás en ese sentido. Al Ujú. menos a mí mi mamá me decía eso, ¿no? De ya desde segundo, tercer cuatrilla era de empieza a practicar, y yo decía, ay, no, ma, ya después, ya llegará el tiempo. Cuando me llega la oportunidad de ya trabajar recién egresada, gracias a esta experiencia, pues sí Sí. fue un agradecer básicamente, ¿no? Porque por hacer caso, Ujú. pues fue que se me abrió esa puerta, ¿no? Entonces, a lo mejor no desde el primer cuatri, segundo, o sea, a lo mejor sí disfruten esa primera etapa, porque pues en esa primera etapa es donde conoces un montón de gente, no sales de fiesta y también se vale echar fiesta, se vale eh, cotorrear, parrandear, etcétera, 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 ¿no? Pero sí, a lo mejor la segunda mitad sí ya enfocarse un poquito más, sobre todo porque pues ahorita está muy competitiva la situación. En esa ocasión, no recuerdo qué profesor igual en la uni, pero nos ponía un documental de que creo que en México eran 1,000 abogados los que egresaban al año, creo, más o menos. O sea, y eso hablando, a lo mejor ya hasta me estoy inventando los números, Sí, ¿no? sí, sí. Solo en la Ciudad de México. Entonces, imagínense cuántos abogados egresan al año a nivel nacional. Y, ok, no se quieren ir a nivel nacional, pero solo váyanse a Puebla. Tan solo Sí. nuestra generación era de 800 y cacho alumnos, 800, cerrémoslo. Sí, ahora gracias a WAP van a ser cientos más, ¿no? Entonces, eso fue en nuestra generación que salimos en 2020. Ujú. Entonces, imagínense cada año cuántos abogados egresan y cuánto es la competencia que tenemos. Y sobre todo si vamos a ser competitivos, que seamos unos abogados leales, honestos, lo que dije, humanos y humildes. Creo que como estudiantes se deben forjar esos valores para ir, no nada más como estudiante, sino también como profesionista, pero sobre todo arraigárselos mucho cuando son estudiantes, para que ya cuando cuando ejerzan, pues no se transgiverse toda esa
esa maldad que hay también afuera del sistema, porque también se van a dar topes con esa maldad. Pero yo les recomendaría eso. Eh, no se estanquen, no se frustren. Esta carrera es muy frustrante también. Te da muchas satisfacciones, pero también te da muchas frustraciones. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Entonces, es sobrellevar eso. Creo que es aprender también a sobrellevarlo. Y no ser todólogos también. Y acercarse, yo creo que también a la persona correcta. Porque Okay. hay muchos abogados que son muy buenos litigando, pero enseñando son muy malos. Y creo que necesitamos también aprender a compartir ese conocimiento de manera correcta y efectiva. Ok, justo mientras ahorita cerrabas esta parte, si no mal recuerdo fue el doctor Archundia, él decía, la universidad, no, la profesión jurídica me ha enseñado que aún con un postdoctorado, en ocasiones me puedo llegar a sentir el abogado, Más sí, estúpido, más más tonto. ¿Por qué? tonto. Porque precisamente lo decía, ¿no? Él se dedicaba a la parte constitucional y decía, pues ya cuando estás en un amparo y de repente llega pues dice, yo sí lo veía como un recién egresado y de repente te ganaba y tú que ya eras doctor, desde que empezabas a ver cómo te estaba alegando él, decías, voy a perder. Y sabías por qué ibas a perder, con qué argumentos ibas a Sí, perder, pero te lo sí, sí, leía, ¿no? sí. Y es precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Que a veces, inclusive, bueno, está el dicho popular, ¿no? Al mejor cazador se le va la liebre, pero hay que saber de esas experiencias, hay que aprender de esas, Aprenderlas. para evitar que se te vuelva a ir la liebre. Sí, efectivamente. Bueno, ahora, y para el estudiante que está saliendo de la prepa, que ya sabes, tiene aquí sus tres opciones Claro. y dice, pues está derecho, pero si no me alcanzan los puntos para derecho, voy a poner en segundo a administración de empresas. Y si no es administración de empresas, voy a poner medicina, algo random. Siempre es Sí, algo sí, sí. random, pero tercera opción. Entonces, de repente, pues ya tienes esas opciones, pero dentro de su abanico está derecho. ¿Cómo lo terminarías por convencer? O sea, desde tu experiencia, obviamente, decirle, oye, ¿sabes qué? Si estás dudando, desde mi experiencia, y no quiero influir en ti, pero derecho sí es buena opción. Ay, yo le Sí. diría, no estudies derecho, no estudies Vete a derecho, medicina, vete a vete a medicina. medicina. ¿Sabes qué? Es que creo que, o sea, si sea de neta, piensa bien Piénsalo dos si veces. quieres esta carrera, Ok. porque si es, o sea, los altibajos que te da la carrera, si es de mucho estómago y Sí. mucho hígado. Porque como te vas a topar con gente muy buena onda, muy tranquila, que te va a decir, no te preocupes, mira, yo pongo en tus manos mi caso Ujú, y resuélvelo como quieras. ujú. Yo te doy carta abierta, no hay problema, como hay gente que es bien necia y es bien Sí. especial y que neta, ellos son los abogados y tú nada más eres quien pone la Sí. cédula, básicamente. Sí. Entonces, creo que si eres de prepa y quieres estudiar derecho, no es por desanimarte, pero si puedes, incluso yo hasta se lo decía a una sobrina hace tiempo, vete a checar a la facultad, métete a las clases de oyente, neta no te van a decir, Nada. oye, ¿tú quién eres o qué? Sí. No te van a decir absolutamente nada, no te metas obviamente a las de décimo, noveno, o sea que ya son las terminales, pero vete a las iniciales, a las primeras materias, yo todavía estudiaba y le dije, si quieres te paso los horarios de los maestros, vete a escuchar, ve a ver si de verdad eso es lo que te llama la atención. Sobre todo porque en lo personal, a mí escuchar teoría todo el día era muy pesado, era muy tedioso, Sí, te agobia. era muy agobiante. Entonces yo le decía, si tú crees poder aguantar esa parte, porque tampoco creas que es de libro tras libro, tras libro, tras libro, como te lo pintan. O Sí. sea, no, también sí es muy tranqui, pero sí es muy agobiante el estar escuchando todo el tiempo teoría y teoría y teoría y teoría. Entonces, ve, checa y si sientes que eso es lo que sí te llama la atención, adelante. Algo que también recomendaría, si puedes irte a algún despacho, a lo mejor un verano, para ver cómo se maneja, cómo se mueve, o a algún juzgado, si tienen la oportunidad, algún familiar o algún conecte, algo, algún contacto ahí que te pueda ayudar a entrar, adelante, sobre todo para que vean cómo se mueve, qué Ujú. es lo que van a hacer
Y que sean ellos los que y deciden. que sean ellos los que decidan, exactamente. Sobre todo por la relativa mala experiencia que yo tuve Sí. de decir, sí, me voy a derecho y que cuando yo entré a la carrera fuera de chin, es que pues, no es como en la serie de CSI, de que hay todos los peritos ya checando la Que escena se del resolvía en un día crimen, el cosa. ándale, no, nada que ver. No es un suit que Sí, sí, llegas sí. y, ay, sí, vamos a negociar Y, y ya fírmame porque sí, tú eres un desgraciado. No, nada que ver, o sea, nada que ver la carrera con eso. La profesión tampoco es muy parecida a eso. Sí tienes algunas negociaciones, sí tienes de repente cosas que hacer así, pero no no es nada hacen, parecido a las sí. series. Entonces, si pueden o si tienen algún abogado en la familia que los pueda Orientar. asesorar y Ajá. orientar, adelante, apóyense de él o de esta persona para poder tomar una decisión, porque pues sí, salimos muchos abogados, reitero, de nuestra generación fuimos como 800 y tantos, 800 cerrémoslo, Sí. pero pues muy pocos somos los que nos dedicamos realmente A esto. a esto. Ujú. Hay muchos, o sea, y es válido, es respetable, pero y encuentran a lo mejor en el camino, pues, a lo que de verdad se querían dedicar, ¿no? Nunca es tarde, nunca es para ejercer la carrera que quieras, pero pues es una decisión que sí te puede cambiar la vida y que sí es primordial. Entonces, sí se pueden asesorar, ya sea que te dediques a medicina, a derecho, a psicología, a la carrera que quieras ejercer o que quieras estudiar, sí asesórate muy bien y sobre todo para que tú veas si es la decisión correcta. Ok, muy bien. Fíjate, cuando iniciábamos, Meli, creo que solita la conversación nos fue guiando a esa parte pues memorar tanto la parte de como estudiantes, creo que también ya platicaste algunas experiencias que tuviste desde la profesión y creo que está chido porque creo que, digamos, si hoy le puedo poner un título al capítulo sería ¿qué es un abogado? O cuál Sí, sería, qué es sí. ser un abogado, ¿no? Porque creo que va de la mano, pero precisamente creo que la plática se fue llevando no únicamente para que fuera comprendida únicamente por los que masticamos derecho, sino también por cualquier persona que se lo llegue a encontrar, pues también diga, ah, mira, pues creo que a lo mejor estoy viviendo algo similar o ya tengo vibes medio raras con mi asesoría que estoy teniendo o puedo tirarle también por acá, puedo ser autodidacta, puedo esto y creo que también suma. ¿Con qué te gustaría cerrar? Digo, ya independientemente a lo mejor del tema jurídico, este, gracias a Dios también hay personas que ven los capítulos que no tienen nada que ver con derecho, pero ¿qué te gustaría a lo mejor, con qué te gustaría cerrar ya en cuestión a lo mejor un tanto más general? O si quieres igual cerrar la conversación con algo jurídico, está chido, pero ¿cuál sería como tu mensaje de cierre para los que se aventaron este capítulo? Eh, pues nada, a lo que siempre he apelado, busquen abogados que sean honestos, que sean reales. Eh, no todos los abogados somos malos, creo que nos han tachado sobre esa situación. Sí, Desafortunadamente la abogacía se ha permeado sobre esa idea de que somos rateros, de que somos mentirosos, de que somos corrompibles, pero no todos somos así. Hay veces en las que tenemos que caer en ese juego y creo que como abogados también debemos de hacérselos notar a nuestros clientes, pero creo que yo cerraría con eso. Seamos honestos y no únicamente como abogados, sino creo que también como personas la verdad. en general. Eh, Creo que se ha perdido mucho eso. Y en relación abogado-cliente siempre tiene que haber una honestidad bárbara. Tu abogado es prácticamente tu mentecita, porque si no, si tú ocultas cualquier cosa, esa cosa que se oculta, pues puede llevarte para arriba o te puede llevar Para abajo. para abajo. Entonces, eh, pues creo que como tal sería eso. Seamos personas que realicen esta profesión de manera respetuosa, con dignidad y pues y lo mismo en general como sociedad, seamos de esa manera porque creo que es lo que hace mucha falta en estos días. Ok, pues primero que nada te quiero agradecer mucho, Meli. Te voy a decir algo, la realidad es que creo que
mientras íbamos avanzando, creo que cada pregunta a mí me sonaba que la pregunta que te había hecho parecía de cierre. Yo creo un poquito Sí, sí. ¿verdad? Entonces, como que yo decía, mientras ella no se sienta que estamos cerrando, todo está muy bien. Pero justamente creo que a lo mejor vuelvo a decir, esta parte de que ser un abogado nos llevaba a que eran preguntas serias, creo, ¿no? Sí, Entonces, a mí me gusta mucho el cierre que le das, porque el proyecto, esta onda del canal, tiene la intención de que sea hablar de derecho, sea hablar de salud, sea hablar de lo que sea, se le intente dar un tinte integral, ¿no? Entonces, pues aquí ya mencionaste que igual al abogado es responsable de la libertad, es responsable del dinero, es responsable de la salud mental de su cliente. sí, Entonces, el hecho de que nos vean también como gestores, no solamente de resolver un caso, sino también como, pues también los que tienen, al menos en ese momento de la vida del cliente, muchas cosas en en juego, juego. pues hace revitalizar la importancia de la profesión y pues yo quiero confiar que los que están viendo van a saber recibir el mensaje y que pues bueno, que nos ayudarán a volver a poner a la profesión en el lugar, a lo mejor en esta pequeña medida en el que se merece, ¿no? Así que te quiero agradecer, amiga, por haber aceptado estar aquí. No, a ti muchas gracias por la oportunidad. La verdad estaba muy nerviosa, sigo muy nerviosa, pero pero qué rico tener una plática así. Creo que en la uni también teníamos varias Sí, conversaciones así, entonces qué rico poder conversar de esta manera. sí, pues ojalá y después, digo, voy a ser ¿cómo se dice? El tío raro de la generación, que a lo mejor, digo, porque yo recuerdo muy bien, y eso ya a lo mejor no tiene nada que ver con el capítulo, pero recuerdo muy bien que, nuestras conversaciones con los que se sumaban a la conversación, luego mientras, yo también era el tipo que no iba a fiestas, que no iba a todo esto, y yo recuerdo que luego se sumaban gente a nuestra conversación y era como con cara Sí, sí, sí. como de, ¿por qué están hablando de estos temas si nosotros estamos Sí, pensando sí, en, sí, sí, en echar cotorreo y yo a sí, la fiesta. pero yo Sí, recuerdo muy claro. bien que así de repente estábamos hablando, Altair, Josué Galván, etcétera, y de repente llegaba alguien más y se ponía su cara como de, no, no Sí, está bien cool raro. acá, ya me Sí, sí, voy. sí, 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 se volteaban y se iban. Sí, Pero sí, bueno, concuerdo. ahora estaría chido en algún tiempo juntarnos, platicar, y yo también me voy con esta sensación de que fue una plática bastante acogedora. Y pues, para ustedes, muchas gracias por echarse este capítulo, espero y les sirva, les sume, y pues quiero decir que, como ya lo dijo Meli, la profesión se está diversificando tanto que ahora está al alcance de todos. Entonces también es parte de responsabilidad de los que no mastican derecho el tener conocimientos básicos para saber qué es lo que pueden alcanzar y qué no. Pero de nuestra parte, pues está la parte de proveer una asesoría profesional y con base en ello ayudarlos a ustedes a alcanzar lo que se pueda alcanzar con base a derecho y no a lo mejor llegar a imposibles, que es lo que la mayoría busca. Así que les agradezco mucho, espero y se les haya quedado todos estos aprendizajes y si no, pues yo estoy seguro que va a haber otro capítulo que también ustedes van a ver, porque digo, no es la primera vez que Meli nos va a acompañar. Ojalá que Espero, no sea la primera, que sí, sean muchas, que sean varias. exactamente. Entonces, les Para no hablar agradezco. solo de derecho, Sí, hay que hablar de otras de otras cosas. cosas Sí, también, estaría hablaremos de padre. cocina. Ah, sí, hablaremos de cuestiones. Mi mejor esfuerzo. ¿Cómo dijimos de la profesión que sí queríamos estudiar? Sí, tengo muy buenas de esa. Bueno, pues ya se estará bueno para el siguiente capítulo. Así que bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Que Saludos. tengan un excelente día. Bye Adiós. bye.